Buenas tardes, mi nombre es Samantha y soy estudiante del curso de Gerencia de Producto y Metodologías Ágiles. Actualmente me encuentro realizando una investigación académica sobre el uso ineficiente del agua en hogares de madres de familia del nivel socioeconómico C y D con hijos menores de edad en Limassol. Toda la información obtenida de la entrevista será utilizada únicamente con fines académicos y de manera confidencial. Antes de comenzar con el tema principal, me gustaría conocer un poco sobre usted. ¿Podría presentarse brevemente? Sí, mi nombre es Daniela Ayasta, tengo 28 años, soy administradora de empresas y florista y vivo actualmente en Villa María del Triunfo. Muchas gracias. ¿Y actualmente a qué se dedica y desde hace cuánto tiempo realiza esta actividad? Soy administradora de empresas hace más de 8 años que vengo desarrollando esta profesión y en esta área y también soy florista y esto es recientemente. Entiendo. Además de sus responsabilidades diarias, ¿qué actividades disfruta realizar en su tiempo libre? Me gusta pasar tiempo con mi familia y pasear. ¿Y por qué le gustan esas actividades? ¿Con qué frecuencia suele realizarlas? Con una frecuencia muy cotidiana, porque siento que es un balance para el trabajo, con los estudios, entonces pasar tiempo de calidad con mi familia es algo que en realidad me hace feliz, ¿no? Claro. Perfecto. Y para tener un mejor contexto, ¿cuántos hijos tiene? ¿Qué edades tienen? Tengo una hijita de 7 años y, sí, solo una hijita. Mm. Además de su hijita, ¿con quiénes comparte su hogar actualmente? Ah, con mi esposo y mi hijita. Ahora me gustaría conversar un poco sobre las actividades que realizan en casa. Pensando en la organización de su hogar, ¿cómo suelen distribuir las tareas diarias entre los miembros de la familia? Ah, bueno, entre mi esposo y yo hacemos las actividades más pesadas, por decirlo como cocinar, limpiar, lavar ropa, atender. Y a mi hijita, como está en un proceso de crecimiento, sí le enseñamos y estamos en el proceso de que saque la basura, de que ponga las bolsas, los individuales, a recoger los servicios. Entonces, tareas poco pesadas para su edad, pero igual, ¿no? Romándola de esa manera. Claro. ¿Y hay alguna costumbre familiar que considere positiva respecto al uso del agua? Yo creo que sí, es sobre todo cuando, por ejemplo, nos lavamos las manos o lavamos los servicios, hay agua que queda abajo, ¿no? O sea, cuando lavamos. Entonces esa agua también la utilizamos para tratar de lavar el pozo de, por decirlo, del caño. Entonces ya se lava porque al final es agua con detergente y todo, entonces reutilizamos esa agua, ¿no? ¿Y por qué considera que esa práctica funciona bien? ¿Qué es lo que más valora cuando siente que su familia está utilizando adecuadamente el agua? Tranquilidad, felicidad, porque también es responsabilidad social, ¿no? Sobre todo feliz porque tanto mi esposo como mi hijita obviamente también están aprendiéndolo y sobre todo porque es bueno para la sociedad, ¿no? Claro, y así como existen aspectos positivos, también suelen existir situaciones que generan incomodidad. Pensando en el uso del agua dentro de su hogar, ¿qué situaciones le molestan o le desagradan más? ¿Podría contarme algún ejemplo reciente? Por ejemplo, a veces yo sí reniego cuando los botones del inodoro a veces no lo presionan bien y se pega o no lo presionan bien y el agua corre. Entonces, para mí sí es un fastidio, ¿no? Porque no se está haciendo un uso correcto del agua. Claro. ¿Y cómo se sintió en ese momento? ¿Con qué frecuencia suele ocurrir esta situación? Es poca en realidad, casi nula, pero cuando ocurre sí me fastidio y hablo con los dos, ¿no? Tanto con mi esposo como con mi hija para que tengan más cuidado y eso no debería volver a pasar.
Claro. ¿Y existe algún comportamiento de los miembros de su familia que considere que contribuye al desperdicio de agua? Ah, había uno que es cuando lavan los servicios dejan abierta la llave, pero yo ya hablé con ellos y, o sea, para que estén mejorando, ¿no? Porque sí lo hacen a veces. Claro. Ahora me gustaría profundizar un poco más en las dificultades que ha experimentado. ¿Recuerda alguna ocasión en la que sintió que se estaba desperdiciando mucha agua en su hogar? ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Y cómo reaccionó usted ante esa situación? Sí, cuando estaban remodelando mi casa, de casualidad rompieron una tubería y sí, pues no, fue mucho el desperdicio de agua que hubo. Inmediatamente yo no estaba en mi casa, pero inmediatamente los albañiles me pusieron en conocimiento y tuvimos que bajar la llave principal, empezar a ver esa agua, pues, ¿no? Cómo la podríamos recoger, juntar. Obviamente también fue muy fastidioso, muy incómodo y preocupante, ¿no? Porque en realidad, pues, afecta, ¿no? El desperdicio de agua. Claro. ¿Y qué ocurrió después de esa experiencia? ¿Por qué crees que se presentó ese problema? Porque hubo, creo que, responsabilidad o mejor dicho, irresponsabilidad de repente por desconocimiento de los maestros que no preguntaron y tampoco no sabían dónde estaban las tuberías, no me preguntaron dónde estaban, o sea, los planos. Y justamente al no avisarme yo no pude darles esa información, por ende rompieron ese tubo, ¿no? Esa tubería. Ujú. Claro. Y cuando intenta controlar el consumo de agua en su hogar, ¿qué es lo más difícil para usted? ¿Qué es lo que más le frustra de esa situación? ¿Y cómo afecta esto a su rutina diaria o a su familia? En realidad, ¿cómo afecta? Bueno, sí, afecta porque, como te digo, el tratar de que ellos puedan bajar correctamente, sobre todo mi hijita, ¿no? Que trate de bajar o de presionar bien el tema de los botoncitos del inodoro. Eso es uno, y cuando, por ejemplo, quiere lavar algún servicio, algún vasito o una tacita, también que no deje abierta la llave mientras lava, ¿no? Entonces, sí, por ahí, ¿no? Mi esposo ya no tanto, pero igual, ¿no? Genera un poco de bueno, ¿no? De seguir, pues, para que ellos también puedan aprender, ¿no? Y mejorar eso. Exacto. A pesar de estas dificultades, muchas familias buscan mejorar sus hábitos. En su caso, ¿qué la motiva a cuidar el agua? En realidad, tantas noticias que se ve, otros países, y bueno, sobre todo aquí en el Perú, ¿no? Hay zonas en el mismo Lima donde vivimos que hay personas que no tienen agua ni desagüe, ¿no? Y es muy triste ver a personas mayores, niños, bajar escaleras, o caminar mucho por llenar un balde o dos de la cisterna. Entonces, no es justo que nosotros tengamos la posibilidad y estemos desperdiciándola, ¿no? ¿Por qué considera importante hacerlo? ¿Qué siente cuando observa que su familia cuida adecuadamente el agua? Me siento contenta, un poco satisfecha, porque siento que en realidad ellos también están entendiendo a ser conscientes de lo que nosotros tenemos, y debemos cuidar, ¿no? Como personas, como familia, como ciudadanos, ¿no? A comparación de las personas que no tienen ese recurso, ¿no? ¿Y qué importancia tiene para usted enseñar estos hábitos a su hijita en este caso? Mucha importancia, porque yo sé que lo que yo le enseño ahora, ella va a crecer así toda su vida y también lo hará con sus hijos, con sus nietos y con sus hermanos cuando los tenga. Entonces siento que su formación ciudadana, aunque sea pequeña, y también este hábito le hace ser mejor, ¿no? Porque así no solamente es el ahorro del agua, sino en muchos otros aspectos también.
Claro, ¿y qué le anima a seguir promoviendo hábitos de cuidado del agua dentro de su familia? A valorar lo que tenemos, ¿no? A valorar lo que tenemos mientras lo tengamos, porque de repente en algún momento si es que hay alguna escasez con todo ese tema de la coyuntura que hay del país y todo, Ujú. debemos estar preparados justamente para no desperdiciarlo, ¿no? De todo lo que hemos conversado hasta este momento, me gustaría profundizar en el aspecto que considera más importante respecto al uso del agua en su hogar. De todos los problemas o dificultades que enfrenta relacionados con el uso del agua, ¿cuál considera que es el más importante? ¿Cuál es el problema más importante que yo considero que existe dentro de mi hogar? Ujú. Yo creo que el más importante es lo del baño, ¿no? Porque uno a veces no está ahí detrás de cada persona que va al baño, pero siento que a veces cuando hay algún descuido, sí el agua corre, corre y hasta que uno no se dé cuenta es ya agua gastada, ¿no? Agua que se desperdicia y sobre todo el consumo. Y eso para mí es lo que más me preocupa. ¿Por qué considera que ese problema tiene tanto impacto en su hogar? Porque de alguna u otra manera, bueno, el recibo viene elevado, se desperdicia realmente agua que no debería y porque en realidad somos solo tres personas, entonces también está el hábito de seguir mejorando, ¿no? Y ellos, si es que no lo hacen, entonces sí quiere decir que algo está fallando en la comunicación en mi hogar, ¿no? Entonces sí, sí, por eso creo que me preocupa mucho eso. ¿Y qué es lo que más le preocupa de esta situación? ¿Qué es lo más difícil para usted cuando esta situación ocurre? Que ellos puedan entenderme, ¿no? O mejor dicho, que no puedan entender la magnitud de poder guardar, de poder ahorrar el tema del agua, ¿no? No solamente por ser un recurso escaso y ser nosotros privilegiados, sino también por el dinero que luego viene el recibo alto. Y eso es lo que me preocupa. Además de ese aspecto que considera el más importante, quisiera conocer otras preocupaciones que también estén presentes en su día a día. Además de la situación, ¿qué otra preocupación relacionada con el uso del agua suele presentarse en su hogar? Bueno, podría ser, como te comenté, el tema de cuando lavan los servicios no cierren la llave, ¿no? O sea, dejen el agua pasar, pasar. Igual cuando se lavan los dientes, cuando se lavan la cara, ¿no? A veces son momentos que yo, por ejemplo, no estoy presente en cada momento que tanto mi hija como mi esposo están en los servicios. Y sí me preocupa que eso no lo tengan tan presente como para que lo hagan, ¿no? Entonces, y luego por el resto, no tanto, porque yo soy quien me encargo de cocinar, entonces ya yo sé cómo cuidar, ¿no? El tema del agua. ¿Por qué considera importante ese aspecto? ¿Por qué considero importante el aspecto de cuidar el agua? Porque sí, en realidad, si no somos los adultos quien lo hacemos con responsabilidad, y por ende no les enseñamos a nuestros hijos que también son futuros ciudadanos, yo creo que el país y en realidad todos vamos a terminar por ser muy afectados, ¿no? Para todos. Exacto. ¿Qué tan frecuente ocurre esa situación? Eh, Pocas, en realidad es pocas, porque yo siempre trato de reforzarle el mensaje tanto a mi esposo como a mi hija, ¿no? De que cuiden el agua, cierren la llave, fíjense bien, no dejen correr el agua, o reutilicemos, por ejemplo, cuando lavamos las zapatillas, el agua se va a regar el jardín, pero siempre estoy tratando ahí de recordarles eso, ¿no? Claro. Finalmente, me gustaría conversar sobre cómo le gustaría que fuera el manejo del agua en su hogar en el futuro. Cuando piensa en el uso del agua en su hogar, ¿qué es lo que más le gustaría lograr a largo plazo? Eh, bueno, reducir el consumo de mi recibo, que en realidad es porque ya sería reflejado el control tanto de mi esposo como el entendimiento de mi pequeñita, de que ya pueda
usar el agua con cuidado, ¿no? A lavarse los dientes, a lavarse la cara. Entonces, me gustaría a mí ver justamente reducido el consumo porque estamos siendo o estamos siendo más conscientes los tres, ¿no? De cuidar este recurso que es el agua. ¿Cómo le gustaría sentirse respecto al consumo del agua en su familia? Me gustaría sentirme más tranquila y feliz en realidad, ¿no? Como te digo, porque los tres integrantes de mi familia podamos ser conscientes y cuidadosos de este recurso. ¿Y qué le preocupa cuando no sabe exactamente cómo se está utilizando el agua en su casa? ¿Qué me preocupa? Que ellos no sean conscientes de ello, ¿no? Que en realidad no les dé la importancia que deberían, que como te digo, somos algunos muy afortunados de tenerlo, a comparación de otras personas que no lo tienen o que lo tienen muy escaso. Eso sí me preocupa, ¿no? Así es. ¿Y qué considera importante para tener una mejor organización de los recursos de su hogar? Igual la comunicación es clave, ¿no? No va a haber un entendimiento si nosotros tres no nos sentamos a conversar y es algo que hacemos frecuentemente, ¿no? Porque como también tenemos una pequeña que está en formación, entonces nos sentamos siempre a conversar sobre los buenos hábitos, sobre el cuidado de los recursos, del agua, de la luz, de muchas cosas en realidad. ¿Qué le gustaría enseñar o transmitir a a su pequeñita respecto al cuidado del agua? Me gustaría igual que ella entienda y sea consciente poco a poco, ¿no? Igual por la edad, pero entienda y respete que se deben cuidar estos recursos que no tenemos ilimitados. O sea, esto en algún momento se va a acabar, ¿no? Pero que ella entienda que se debe de cuidar porque se necesita cuidar. ¿Y por qué considera importante lograrlo? Porque así ella será muy ella podrá entender el valor de justamente cuidar algo que no vas a tener para toda la vida. Y si lo tendrías, también a cuidarlo, porque como te digo, ella va a crecer, también en algún momento tendrá familia, tendrá nietos y hijos, entonces también es un hábito que creo que si le enseño ahora y lo entiende, toda la vida lo va a tener. Y por ende, generación tras generación va a ser más cuidadoso de este recurso que es muy escaso, ¿no? Exacto. ¿Y por qué considera importante tener la tranquilidad de que el agua se utiliza de manera responsable en su hogar? Porque sí, me da pena la gente que no tiene, ¿no? Entonces yo tenerlo y despilfarrarlo, que mi familia lo haga, da mucha pena, da mucha injusticia. Entonces por eso mismo, si nosotros tenemos la oportunidad de tenerlo, de tener este agua, este recurso que es el agua y desagüe, entonces justamente con mucho más cuidado poder, valga la redundancia, cuidar del recurso, ¿no? Así es. Antes de finalizar, hemos llegado al final de la de la entrevista, y me gustaría hacerle una última pregunta. ¿Hay Ujú. alguna experiencia, preocupación o aspecto relacionado con el uso de agua en su hogar que considere importante compartir y que no hayamos conversado durante la entrevista? Yo creo que no, porque los puntos que más me preocupan es, bueno, del baño, a veces cuando dejan abierto el caño para lavarse o lavar los servicios. Y luego otro aspecto, no, en realidad, bueno, sobre la lavadora, por ejemplo, te cuento que nosotros tenemos un recipiente donde el agua baja ahí y esa agua también la utilizamos para regar, pero a veces sí me preocupa que a veces mi esposo se le olvida y lo bota, ¿no? Entonces ya no reutilizamos esa agua. Pero ese sí sería de repente un problema, pero ocurre poco, ¿no? Casi nada. Pero bueno, eso sí me faltó comentarte. Eso sería. Muchas gracias por compartir tus experiencias, Daniela, opiniones y el tiempo que nos has brindado durante esta entrevista. La información proporcionada será de gran utilidad para mi investigación académica y me permitirá comprender mejor las necesidades y experiencias de las familias respecto al uso del agua en el hogar. Le agradezco nuevamente por su participación y colaboración, y que tenga un excelente día. Muchas gracias. Gracias, Samantha. Cuídate. Chao. Chao.